Hola, buen hombre. ¿Empezamos? ¿Empezamos o...? Sí, bueno. Sí, Diego, ¿crees que me puedes ayudar a cerrar la puerta de atrás, por favor? Gracias. Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de cáncer de colon. En específico hablaremos acerca de la adyuvancia y la neoadyuvancia. Y a manera de introducción, les quiero recordar que el actor Chadwick Boseman, muchos lo recordarán por pertenecer al universo de Marvel e interpretar Black Panther. Él fue diagnosticado con cáncer de colon a la edad de 32 años de edad y un año y medio después de su diagnóstico, después de haber filmado Black Panther 2, pues falleció a causa de esta enfermedad. Entonces eso nos hace la importancia de que pues le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Y a manera de introducción, veremos dos casos clínicos, los cuales leeremos en este momento y después intentaremos responder a lo largo de la clase. El primer caso es una mujer de 50 años, la cual fue llevada a una resección de un adenocarcinoma de colon hace 8 semanas. En su reporte de patología comentan que tiene márgenes negativos en la pieza quirúrgica, que se resecaron 16 ganglios, de los cuales 0 tuvieron actividad metastásica, invasión linfovascular negativa, es grado 2, y se resecó una porción del duodeno dado que la neoplasia pues invadía parte del duodeno. Dentro de inmunohistoquímica, aparte de ser un CK20 positivo, CDX2 positivo, comentan que la tinción para todas las proteínas de reparación estaba íntegra, o sea, tenían tinción todas las proteínas y tenía un panel KRAS sin mutaciones. Es una etapa clínica 2 proficiente de mismatch repair. Entonces aquí, ¿cuál creen que sería la mejor opción terapéutica? 1, vigilancia. 2, dar capecitabine por 6 meses. 3, Celox por 6 meses. Y 4, Folfos por 3 meses. Ahorita no necesitan responder, pero pueden ver la opción de la gama de opciones que existen. Y el segundo caso que vamos a comentar este caso es un hombre de 45 años de edad quien se fue diagnosticado con un adenocarcinoma de colon del lado izquierdo. Este fue diagnosticado por una colonoscopía, la cual muestra que obstruye el 80% o más del lumen. Se hizo colonoscopía y se comenta que tiene un adenocarcinoma de colon. En los estudios de extensión no tiene actividad distante en ningún otro sitio, pero se observa que la neoplasia puede invadir o invade el riñón y tiene ganglios pericólicos. El reporte de patología es un adenocarcinoma de colon grado 2, tiene MLH1 negativo nuclear, MSH2 y MHC6 y PMC2 positivos nucleares y un panel KRAS sin mutaciones. Aquí, ¿cuál sería la mejor opción de tratamiento? Opción 1, iniciar quimioterapia paliativa a base de un doblete con fluoroprimidina y oxaliplatina o irinotecan más cetuximab. Opción 2, llevar al paciente a resección y después valorar la adyuvancia con quimioterapia a base de fluoroprimidina. Opción 3, someter al paciente a una colostomía derivativa más quimioterapia neoadyuvante. Opción D, la colostomía derivativa más inmunoterapia neoadyuvante. ¿Okay? Estas preguntas las vamos a responder a lo largo de la clase. Y esta es la agenda que vamos a manejar. A manera de introducción, sabemos que el cáncer colorectal representa la tercera neoplasia más frecuente, solo después de cáncer de pulmón y cáncer de mama. Afortunadamente, 2/3 partes del cáncer de colon se diagnostican en una enfermedad localizada o localmente avanzada, las cuales aún son susceptibles a curación. Como sabemos, el cáncer colorectal representa la neoplasia gastrointestinal más frecuente. Esto hace necesario que todos dominemos este tema, porque es de lo más frecuente que vamos a ver pues saliendo de aquí, colon, mama y pulmón. ¿Okay? Y podemos observar que la sobrevida es bastante buena en las enfermedades localizadas, del 91% más. Para la enfermedad regional ronda el 73% y en cambio para la enfermedad distante solo es el 15% a un lapso de 5 años. De manera global, la sobrevida a 5 años del cáncer del colon ha aumentado actualmente a 65-70% a 5 años. Es importante mencionar cuál es el abordaje que se le ha realizado a un cáncer de colon. Para aquellos pacientes que debutan como tal con sangrado, hemorragia masiva o perforación, pues el tratamiento es la cirugía de urgencia. Sin embargo, para todos los demás pacientes el diagnóstico suele realizarse por una colonoscopía. En caso de que la obstrucción sea inminente y la cirugía no sea factible de entrada, los pacientes pueden someterse a una colostomía derivativa y después una planeación quirúrgica. Y es importante mencionar que todos los pacientes requieren una colonoscopía porque pueden tener enfermedad sincrónica de un 3 a un 4%, es decir, al momento del diagnóstico puede tener otro segundo tumor primario a lo largo del tubo digestivo. Y en color rojo les marqué dos cosas que son completa y plenamente necesarias de estudiar en todos los pacientes con cáncer de colon. Uno es determinar el estado de la inestabilidad microsatelital, dado
que las guías inician el abordaje del tratamiento a partir de conocer el estado de la inestabilidad microsatelital. Y 2 es conocer el estado de la deshidrogenasa, de hidropirimidina deshidrogenasa, la cual es una enzima que se encarga de reducir el 5-fluorouracilo. Y pues, si recuerdan, esta enzima se encarga de metabolizarlo, convertirlo en una forma inactiva y facilitar su excreción renal. Cerca del 5% de la población a nivel mundial es deficiente esta enzima, y estos pacientes pues tienen una mayor toxicidad por acúmulo del fármaco. ¿Okay? Entonces todos los pacientes deberían tener este estudio. ¿En quién podemos sospechar? Pues en estos pacientes que en el primer ciclo con fluoroprimina tienen grados de mucositis muy importantes que no se correlacionan pues con lo que estaríamos esperados de haber, neutropenias muy profundas o diarreas también muy prolongadas. En estos pacientes pues hay que sospechar el déficit de esta enzima, y todos deberían tener estudio del estado de esta enzima. Dentro de los estudios de extensión podemos observar que la tomografía de abdomen y pelvis con doble contraste es necesaria, dado que los principales sitios de actividad metastásica pues es la hepática. Y el PET como tal, como estudio de extensión, pues no tiene cabida a menos que tengamos duda diagnóstica, allí sí pudiese utilizarse. Y como ya les comenté, la cirugía es un pilar fundamental para el tratamiento del cáncer del colon. Dentro de los principios de la cirugía es importante mencionar que los objetivos son lograr márgenes negativos. Es lo que se debe de buscar con una cirugía, dado que esto impacta en sobrevida y sobrevida libre de enfermedad. El tipo de cirugía también es importante. Los pacientes deben ser llevados a una resección en bloque con disección ganglionar de al menos 12 ganglios linfáticos, y idealmente también deberían tener resección de la grasa mesocólica. Este tipo de cirugía, comparado con una cirugía de resección en bloque convencional, ha aumentado las tasas de sobrevida libre de enfermedad hasta un 10%, como podemos observar. Y como ya les comenté, es necesaria la estadificación de al menos 12 ganglios linfáticos para una correcta estadificación. Incluso algunas guías comentan que si el paciente tiene menos de 12 ganglios resecados, se debería tratar como una etapa clínica 3, dado que no se puede estadificar de manera correcta. Si bien los depósitos en la grasa pericólica, esta que les mencionaba que se tiene que resecar, pueden ser positivos, esto no se comenta en el TNM que se debe encontrar como enfermedad ganglionar, sino como un factor patológico adverso. Y pues los que ya les había comentado, para los pacientes en los cuales la cirugía de entrada no es factible, se debe optar por una colostomía derivativa. En el reporte de patología, si bien nos deben reportar la histología, el grado, la profundidad de invasión, el estado de los márgenes, la invasión linfovascular, perivascular y los depósitos tumorales, algo bien importante es que todos los reportes de patología deberían tener el estado de inestabilidad microsatelital, porque es la forma más sencilla de conocer el estado, que es por inmunohistoquímica. Recordando que los microsatélites pues no son más que tándems o secuencias repetidas que se alojan dentro del ADN codificante. En el color amarillo puede ser que se encuentre el gen del cabello rojo, y en el color amarillo acá el de las uñas largas, ¿no? Y las regiones en tándem son estas en color rojo que también se ilustran acá, las cuales no son regiones codificantes, pero se han asociado a que actúan en la estabilidad genómica y en la epigenética. Entonces, los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital tienen mayor riesgo de tumores, y pues si es de línea germinal esta alteración, pues son los pacientes que tienen síndrome de Lynch, que ya recuerdan que les da cáncer de ovario, de endometrio, les da cáncer de gástrico, colon y páncreas, ¿no? Entonces, esa es la importancia de conocer el estado y la inestabilidad microsatelital, que de manera sencilla, los microsatélites son como una huella digital, ¿sale? Todos los pacientes tienen una secuencia distinta. Por ejemplo, este puede ser un paciente, este puede ser otro paciente y este otro paciente, y en todos, si las proteínas o los genes que reparan estos errores están íntegros, sería normal. De hecho, cuando hacen una prueba de ADN, lo que buscan es la secuencia de la inestabilidad microsatelital, porque es poco frecuente que se comparta entre 2 o más pacientes, o sea, cuando quieren identificar un muertito o algo así. Entonces, ¿qué es el déficit de mismatch repair? Pues es importante saber que se puede determinar por dos sistemas. Uno es con una PCR o con una secuenciación de nueva generación, donde se diagnosticarían pérdida de más del 30% de los genes que están implicados en la reparación de estos errores. Sin embargo, la forma más sencilla y también más económica es hacerlo mediante inmunohistoquímica, recordando que existen 5 proteínas que se encargan de reparar esos errores de desajuste, como son MALH1, MSH2, MHC6, EPCAM y PMC2, las cuales deben ser positivos en las membranas nucleares. Entonces, el simple hecho de tener deficiencia de una de estas proteínas ya nos diría, o que no tiña una de estas proteínas nucleares, ya nos indicaría que el paciente tiene inestabilidad microsatelital. 98% de estas alteraciones se encuentran en estos 3, los cuales son como los estándares que se deben de realizar
en la inmunohistoquímica, al menos estos tres, porque abarcarías el 98% de los errores de la reparación. Y es importante contemplar que estos errores de reparación pues no es una cifra tan alta en los cánceres de colon. Para las etapas clínicas 4 es solo del 5% aproximadamente, para las 3 10, para las 2 un 15 y para el 1 puede rondar el 20% de los pacientes. Es una forma sencilla de que se lo pueden aprender. Entonces, por ejemplo, este que dice MSH6, pues podemos ver que es una tinción nuclear fuerte. Eso quiere decir que está íntegra la proteína. Aquí también está íntegra. En general, en todo está íntegro. Si no hubiera tinción, estaría deficiente en alguna de las proteínas y es inestabilidad microsatelital. Y eso tiene implicaciones clínicas porque actualmente sabemos que los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital tienen una excelente respuesta a la inmunoterapia, al menos en cáncer de colon y en algunas otras neoplasias que veremos a lo largo del curso de especializante. Algo importante a mencionar es que si la determinación de la inestabilidad microsatelital se hace por inmunohistoquímica y esta presenta déficit de estas dos proteínas, esos pacientes se les tiene que hacer la búsqueda intencionada de la mutación que sea de línea germinal, porque hasta un 20% de los pacientes tendrán síndrome de Lynch. Sin embargo, si la proteína que no tiñe es MLH1, a estos pacientes se les tiene que hacer el estudio de BRAF V600E. ¿Por qué? Porque estas mutaciones son excluyentes, no puede tener de mutación de línea germinal y de BRAF. Por eso es que si tiene esta y esta, se cree que la mutación esta es esporádica, no es de línea germinal. Sin embargo, si está ausente esta, pues estos pacientes igual deben ir a asesoramiento genético en busca de síndrome de Lynch. Y esa es una pregunta muy frecuente que se realiza en los simuladores de ASCO y de ESMO. ¿Okay? Entonces, empezando a hablar del tratamiento adyuvante, pues hoy sabemos cuáles son los objetivos del tratamiento adyuvante. Uno es mejorar el control de la enfermedad micrometastásica, todo aquello que la cirugía pues pudo no haber resecado, microscópico, se debería beneficiar del tratamiento adyuvante. Otro es reforzar pues, el control locorregional y pues también distante, intentando mejorar las tasas de curación y idealmente impactar en sobrevida global. Hoy sabemos que la quimioterapia adyuvante pues, en cáncer de colon no es para todos los pacientes. Hay que hacer un equilibrio entre los factores de riesgo que tengan los pacientes, entre el beneficio que le ofrecerá dar un tratamiento adyuvante y la toxicidad que pueda generar. De manera general les voy a comentar que la etapa clínica 1 no se recomienda el tratamiento adyuvante dado que las tasas de sobrevida y sobrevida libre de enfermedad son excelentes, entonces en estos pacientes no está indicado el tratamiento adyuvante. ¿Y por qué les decía que el beneficio puede ser marginal? A su lado derecho podemos ver las etapas clínicas 3, donde la sobrevida libre de enfermedad se beneficia con quimioterapia, aproximadamente una ganancia de un 15 a un 20%. Sin embargo, para las etapas clínicas 2 podemos observar que este beneficio pues, es mucho menor, rondando desde un 3 y hasta máximo un 5% del beneficio. Además, podemos observar que en las etapas 3 el beneficio en sobrevida a 8 años ronda el 10%, lo cual es una cifra nada desconsiderable. Sin embargo, para las etapas clínicas 2 el beneficio en sobrevida puede ser del 1 al 2 o incluso del 0%. Entonces, de manera general, las etapas clínicas 3 sí necesitan quimioterapia adyuvante y las etapas clínicas 2 debemos justificar el por qué dar el tratamiento. ¿Okay? Lo cual desglosaremos a lo largo de la clase. Nunca olvidar que esta es una carrera contrarreloj. Ya existe un tiempo definido para el cual la terapia sistémica pues, tiene sus mejores resultados y esto lo observamos en este metaanálisis. Se incluyó casi 15,000 pacientes, los cuales estratificaron a los pacientes acorde al tiempo de inicio de la quimioterapia. Y podemos observar que para aquellos pacientes que inician tratamiento antes de las 8 semanas postquirúrgicas, la sobrevida a 5 años ronda el 71%. Para los que se encuentran entre un margen de 8 o 12 semanas, todavía casi se aproxima al 70%. Sin embargo, a partir de las 2 semanas podemos ver una caída en picada en la sobrevida global del 53% y del 40%. Esto nos orienta que por cada 4 semanas que retrasemos el tratamiento adyuvante, en general se pierde o se disminuye un 14% de la posibilidad de curación y la sobrevida. Entonces el tiempo ideal para iniciar es lo más pronto posible, cuando el paciente esté recuperado, ideal 8 semanas y el corte pues, que vimos donde se cae la curva de sobrevida es a partir de las 12 semanas, es algo que siempre debemos tener como en cuenta. Y hablaremos de las etapas clínicas 2. Es importante mencionar que esta es la etapa más difícil de tratar, es la más compleja y la más confusa. En realidad es un terreno pues, lleno de atajos, de incertidumbre, de evidencia científica de baja calidad y mucho consenso de experto y pues consensos. Entonces, para no perdernos, pues usaremos las guías como un parteaguas y las iremos desglosando. Y lo que ya les había comentado, es tan importante conocer el estado de la inestabilidad microsatelital que las guías tanto ESMO, NCCN y ASCO
inician el abordaje a partir del estado de este. Para los pacientes que tienen mismatch proficiente, que son pacientes que tienen el sistema de reparación íntegro, la primera pregunta es responder si es un paciente resecable. Si es resecable, lo mejor es operar y después vemos si el tratamiento adyuvante es necesario. Y para las etapas clínicas que son irresecables, T4A, T4B, enfermedades muy voluminosas, en estos pacientes se debe ofrecer una colostomía derivativa y una terapia de inducción a la resecabilidad para posterior valorar si es posible someterse a resección. Podemos observar en el algoritmo de abajo que para las enfermedades in situ, los que invaden la mucosa, submucosa y la muscular, que incluyen las etapas 0 y 1 de estos pacientes, el mejor tratamiento es la observación. Sin embargo, para las etapas clínicas 2A, que se definen como T3N0 sin ningún factor de riesgo patológico, se puede contemplar observación o quimioterapia con una fluoropyrimidina en monoterapia por 6 meses. Y el real problema implica este grupo de pacientes, los cuales son etapas 2A con factores de riesgo. Estos son la invasión linfovascular, perineural, la perforación, el mapeo ganglionar menor a 12 ganglios linfáticos, el estado de los márgenes desconocidos o positivos. Y pues el T4, estos pacientes se les puede ofrecer desde adyuvancia con una fluoropyrimidina por 6 meses, se les puede ofrecer Folfox o Celox por 6 meses e incluso observación. Entonces prácticamente aquí en este grupo es como dale lo que quieras, ¿no? Pero pues vamos a desglosar qué es lo que se debe dar en cada grupo. Y estos factores de riesgo es importante mencionar que solo aplican para la etapa clínica 2A proficiente, un T3N0 con el estado de inestabilidad microsatelital íntegro. Y estos son los factores de riesgo. Como podemos observar, la mayoría de ellos tienen un beneficio franco de dar tratamiento adyuvante, disminuyendo mejorando la sobrevida como la sobrevida libre de enfermedad. Y podemos observar que no es lo mismo dar quimioterapia para un paciente que solo tiene un factor de riesgo adverso que aquellos pacientes que tienen 2 o 3. Entre más factores de riesgo es peor el pronóstico. Entonces, entre más factores de riesgo encuentran en este grupo, más nos orientaría a que puede beneficiarse de tratamiento adyuvante. Sin embargo, es importante recalcar que el mayor factor de riesgo de recurrencia es el estado de la T. Un tumor T4 es A, que es aquel que invade directamente al peritoneo. No es carcinomatosis peritoneal, sino que el tumor se extiende y abraza una porción del peritoneo. Es un T4A. Un T4B es aquel que invade órganos adyacentes, como los casos que les puse donde venía el cáncer que invadió el riñón y el tumor que invadió el duodeno. Estos son T4B. Y esta es una de las diapositivas que pues, todos deberíamos de dominar. La etapa 2 se estratifica en 3 grupos de riesgo. Riesgo bajo, aquellos pacientes que tienen un T3N0 sin ningún factor de riesgo patológico, ese es bajo riesgo. Enfermedades de riesgo intermedio son aquellos tumores T3 con algún factor de riesgo patológico. Y las etapas 4, y los de riesgo alto son aquellos que tienen un tumor T4, tanto A como B. Y en algunas biografías van a encontrar que también a los que tienen un mapeo ganglionar menor a 12 ganglios también se les debe considerar de alto riesgo. Pero la mayoría de las guías, pues lo pasan de este lado junto con los factores convencionales de riesgo. ¿Okay? Pero es algo que debemos de contemplar. Y a partir de esto, pues podemos saber a qué paciente le vamos a dar cada tratamiento. Ahorita comentaremos. La segunda parte es saber que a los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital, si es resecable, van a cirugía de igual manera y después se valora la necesidad de adyuvancia. Si es una etapa T4B, estos pacientes se les debe ofrecer una colostomía derivativa y inmunoterapia neoadyuvante, después valorar la resección. Y podemos observar que nuevamente para las etapas 0 y 1, pues el mejor tratamiento sigue siendo la observación. Para las etapas T3N0, en estos pacientes no se contempla los factores de riesgo patológicos y dado el buen pronóstico que tienen, van a vigilancia únicamente. Y podemos ver que solo si es un tumor T4 se les debe ofrecer tratamiento adyuvante después de que fueron resecados con Folfox o Celox por 6 meses. También todo esto lo vamos a comentar con mucho detalle. Entonces, es importante saber que el estado de la instabilidad microsatelital se considera un factor pronóstico favorable. Los pacientes que tienen la inestabilidad tienen un mejor pronóstico de sobrevida y sobrevida libre de enfermedad y responden mal a la quimioterapia. Esto lo vamos a observar en este estudio del doctor Daniel Sargent, el cual incluyó etapas clínicas 2 y 3 y las randomizó a 2 grupos, un grupo que iba a recibir adyuvancia con fluoropyrimidina más ácido folínico y otro a placebo. Los pacientes fueron estratificados acorde al estado del mismatch repair y el objetivo fue conocer la sobrevida libre de enfermedad. Y en el gráfico A podemos observar a los pacientes que no recibieron tratamiento adyuvante, ilustrando el buen pronóstico que tienen los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital.
pero podemos observar que para los pacientes que son proficientes o que tienen el sistema íntegro, pues tienen unos peores resultados oncológicos en esto de sobrevida libre de enfermedad. Para los pacientes que sí recibieron quimioterapia, vamos a observar algunas cosas curiosas. Uno es que los pacientes proficientes pues tienen una mejor sobrevida libre de enfermedad. Esta curva azul comparada con esta, pues esos pacientes tienen o se benefician más de la quimioterapia adyuvante. Sin embargo, pareciera que los pacientes que tienen déficit de mismatch repair tienen un efecto deleterio de haberles dado quimioterapia. ¿Sale? Entonces, mismatch repair, déficit de mismatch repair es pronóstico, mejor pronóstico para los pacientes y es predictivo desfavorable para la quimioterapia. Cuando se estratificaron por etapas clínicas, podemos observar que las etapas clínicas 3 proficientes tienen un beneficio claro de haberles dado quimioterapia. Los pacientes que recibieron quimioterapia les va mejor que a los que no. Para las etapas clínicas 2 deficientes, podemos observar que haberles dado quimioterapia a estos pacientes les hizo que les fuera peor. Y podemos observar dos grupos que están como en el límite. Las etapas 3 que tienen déficit de mismatch repair, lo cual es, si bien la tendencia es que haya un beneficio, pues no fue estadísticamente significativo. La mayoría de expertos recomienda que a estos grupos de pacientes se les dé quimioterapia adyuvante a base de fluoroprimina más oxaliplatino. Y para las etapas clínicas 2 proficientes vemos que el beneficio es mínimo, por lo cual no debemos justificar darles a todos tratamiento adyuvante. Debemos buscar factores de riesgo como los que ya les comenté, los patológicos, para poder solventar pues la decisión que vamos a tomar. Entonces, ¿cuáles son los regímenes más comunes a utilizar? En general, actualmente los regímenes más utilizados incluyen el tratamiento oral con capecitabine o un sistema de infusión con un esquema Grammont. Anteriormente se utilizaban estudios con regímenes de Mayo o regímenes Roswell-Parr, que son regímenes en bolo, los cuales es importante mencionar que actualmente no son recomendados por las guías, dados a las tasas de toxicidad. Y en general, pues recordar que los regímenes en infusión y con capecitabine oral pues tienen más síndrome palmoplantar, que es lo que van a observar con más común, y más riesgo de cardiopatía isquémica, que es algo que a veces poco contemplamos, pero sí tienen riesgo de cardiopatía isquémica. Y para los pacientes que tienen tratamientos con bolos, como un régimen de Mayo, un Roswell-Parr, un flox nórdico, estos pacientes tienen más riesgo de neutropenia, fiebre de neutropenia, náuseas, vómito y estomatitis. ¿Sale? Y estos regímenes obviamente se les puede agregar oxaliplatino. Entonces el primer estudio que nos solventa el uso de quimioterapia adyuvante en las etapas clínicas 2 es estudio, que es el estudio Quasar por el Dr. Richard Gray, el cual incluyó pacientes con cáncer de colon sometidos a resección, etapas clínicas 2 a 3, y las randomizó a dos grupos. Un grupo que recibía un régimen de Mayo o Roswell-Parr, podía ser la decisión del investigador, podía ser cualquiera de los dos, y el otro grupo es el de observación. Y podemos observar que se permitieron el uso de dosis de leucovorina, aquí está mal, aquí es ácido folínico, de leucovorina, desde 20 miligramos por metro cuadrado y hasta 175. Algunos autores usaron una relación 1:1, es decir, si le dan 500 de 5-FU, pues les dan 500 de ácido folínico, y ellos hipotizaban que no había diferencias entre dar dosis menores de leucovorina. Es importante mencionar que el 92% de estas etapas de estos tumores pues incluían etapas clínicas 2, entonces es un estudio que se contempla en la adyuvancia en etapa clínica 2. Y de manera general podemos observar que existió un beneficio de 1% en sobrevida global y de un 6% en sobrevida libre de enfermedad a un lapso de 5 años. Entonces es un estudio positivo para su objetivo primario. Cuando se incluyeron únicamente las etapas clínicas 2, podemos ver que existe un beneficio en sobrevida libre de enfermedad, pero en sobrevida global pues es 1%, sigue siendo 1% ese beneficio, que era lo que yo ya les había comentado. Entonces, ¿existe beneficio? Sí, el beneficio es marginal. Para un paciente que no tiene ningún factor de riesgo, se gana una sobrevida libre de enfermedad de un 3%, comparado contra el que no le das tratamiento. Y si le buscas al menos un factor de riesgo, pues es del 5.4% y 1% por cada factor añadido, ¿no? Entonces, es algo que debemos controlar. Por eso es que no es para todos los pacientes, debemos buscar factores de riesgo que justifiquen. Y en el gráfico de Forest Plot podemos observar algunas cosas interesantes. Primero es que pareciera que los pacientes mayores de 70 años no se benefician del tratamiento adyuvante, al menos en este estudio. Eso fue lo que comentaba. Podemos observar que entre mayor sea la etapa clínica, obviamente los tumores de etapa clínica 3 tuvieron más beneficio que las etapas clínica 1 y 2. Y podemos observar que aquí se incluyeron una población pequeña de cáncer de recto que fueron resecados y se les dio adyuvancia. Y en comparación con colon recto se beneficia más del tratamiento adyuvante.
De los regímenes que se utilizaron Roswell Park y Mayo, el régimen de Mayo, que era que se da 5 días consecutivos y cada 4 semanas, fue el que estadísticamente cumplió pues un beneficio. Y algo importante comentar es que no se observó diferencias entre los pacientes que usaron una dosis tan baja como de 20 miligramos de ácido folínico contra los que usaron una dosis pues plena o alta de ácido folínico. Es por eso que actualmente muchos de los regímenes que busquemos en IBQ o en las guías van a observar que el ácido folínico puede usar una dosis tan baja hasta de 20 y 50 miligramos por metro cuadrado sin necesidad de que fuera una relación a 1 a 1. Entonces, es posible agregar oxaliplatino en estas etapas clínicas 2 y ya les comenté que si el beneficio es bastante marginal, ¿existirá algún beneficio? De manera general, no. Dar oxaliplatino únicamente aumenta el riesgo de neuropatía hasta 69 veces más comparado con los que no lo utilizan, sin impactar en sobrevida ni en sobrevida libre de enfermedad. Sin embargo, pues hay que buscar algo que nos justifique porque las guías pues lo comentan y sí existe algo que justifique. Hoy sabemos que existe una discordancia pronóstica según el sistema de estadificación de la JCS8 en su 8ª edición y podemos ilustrar en estas gráficas de Clapham y Meyer. Estas 2 etapas son las etapas clínicas 2B y 2C, las cuales podemos observar que tienen un peor pronóstico que incluso las etapas 3B y 3C. Esto nos hace pensar que la T, porque si recuerdan un 2B o 2C es es un tumor T4, un tumor que invade órganos adyacentes, y una etapa 3A pues es un tumor T1 o T2 con un ganglio o 1 a 3 ganglios positivos. Eso nos quiere decir que la T pesa más que la N y que deberíamos intensificar el tratamiento en estos pacientes que tienen un T4. ¿Okay? Y algo más que hay que comentar, lo veremos más adelante con el estudio IDEA, con el metaanálisis IDEA, es que estas etapas que tienen un T4 deben tratarse como una etapa 3 de alto riesgo con Folfox o Celox por un periodo de 6 meses, no 3 meses, 6 meses. ¿Sale? Entonces, apoyado de las guías de la ESMO, podemos observar que ellos también estratifican a los pacientes en 3 grupos de riesgo. Riesgo bajo, aquel paciente T3 sin ningún factor de riesgo patológico, donde el mejor tratamiento es la vigilancia. Para los de riesgo intermedio hay que buscar factores de riesgo como elevación linfovascular perineural, el grado histológico grado 3, la obstrucción, la perforación. En estos pacientes sí tienen déficit de mismatch repair. Esos pacientes se pueden descalar y se pueden llevar a observación únicamente. Sin embargo, si son proficientes, estos pacientes se benefician de tratamiento adyuvante con capecitabine o Cramón, que es el régimen recomendado, y podemos observar que no se contemplan los regímenes en infusión. Y para los tumores de alto riesgo, esos que son T4, PT4, estos pacientes, los regímenes recomendados incluyen Folfox o Celox por un periodo de 6 meses. ¿Sale? Les puse un asterisquito porque algunas guías contemplan que la cosecha ganglionar menor, o el mapeo ganglionar menor a 12 ganglios también se debería considerar como de alto riesgo, y algunos otros autores los incluyen aquí en el riesgo intermedio. Entonces la respuesta del primer caso clínico era una etapa clínica 2C, es un tumor PT4N0, estos pacientes de alto riesgo, y se le debería haber ofrecido Celox por 6 meses. ¿Ok? ¿Y hay alguna opción de escalar el tratamiento? Pues ya observamos que los pacientes que tenían déficit de mismatch repair y solo tienen factores de riesgo patológico que no es un T4, PT4, pues esos pacientes se pueden descalar, pero ¿existe alguna otra opción de escalamiento? Y para ello nos vamos a apoyar el estudio Dynamic, el cual es un estudio publicado por el Dr. Jane Tai en el año 2023, el cual incluyó pacientes con cáncer de colon y recto, etapas clínicas 2, a los cuales les estudió el estado del DNA tumoral en sangre en la semana 4 y 7, este estudio lo vamos a ver mañana con más detalle, 4 y 7, y se randomizaron a recibir adyuvancia basado en 2 criterios. Uno, el criterio de haber encontrado DNA tumoral positivo, o en la semana 4 o en la 7, estos pacientes si lo tenían positivo, les daban quimioterapia adyuvante. O si tenían factores de riesgo patológico, también era una justificación para dar quimioterapia adyuvante. Y la quimioterapia era a base de fluoroprimidina más menos oxaliplatina. El objetivo principal fue la sobrevida libre de enfermedad a 2 años. Y lo que vamos a observar es que de manera general este estudio no mostró que usar ctDNA tumoral fuera mejor que los factores de riesgo patológico. Es algo que debemos contemplar. Que sí ilustró que los pacientes que se dio tratamiento guiado en base al ctDNA tumoral fueron un grupo que se sobretrató menos
15 contra un 28%. Y además observamos que encontramos otro grupo de pacientes que se puede beneficiar de añadir oxaliplatino, no solo un T4, sino los pacientes que tienen ctDNA tumoral positivo. Podemos observar que la sobrevida fue mejor cuando se les añadía oxaliplatino, 92 contra 76%. Y algo que debemos de contemplar es que el grupo que tuvo ctDNA positivo fue un grupo que el tratamiento se intensificó. ¿Por qué les digo esto? Porque más de la mitad, 62% de estos pacientes recibieron oxaliplatino comparado contra el otro grupo que lo hicieron con base únicamente en factores clínicos, donde solo el 10% de los pacientes recibió oxaliplatino. Entonces no es una prueba real de escalamiento, sino de escalamiento, porque si ya tienes un factor de riesgo patológico, este paciente se va a beneficiar de tratamiento adyuvante. Pero si no tienes ningún factor de riesgo patológico y aún así pues no te sientes seguro y quieres buscar una justificación, hacer un ctDNA tumoral y que este saliera positivo ya sea en la semana 4 o 7, te orientaría que es un paciente que va a tener un pronóstico desfavorable y para lo cual también se observaría un beneficio de adyuvancia y un beneficio de agregar oxaliplatino. Es importante mencionar que existen muchas formas que se han intentado de guiar la terapia adyuvante en las etapas clínicas 2 y 3, firmas genómicas, ctDNA tumoral. Estos son algunos ensayos, el SPOC, el Pegasus, Oncotype, Coloprint, el Galaxy, el Dynamic que acabamos de ver. Sin embargo, las guías actualmente no justifican el uso de estos para normar la conducta, dado que ninguno ha demostrado ser suficientemente predictivo y pronóstico como para que un tratamiento se guíe en base a esto. Fuera de un ensayo clínico, pues los pacientes no deberían realizarse una prueba de estas. Entonces, resumen de la etapa clínica 2, podemos observar que el tratamiento adyuvante no es para todos los pacientes. Para las etapas de bajo riesgo, como son las etapas 2 proficientes sin ningún factor de riesgo, vigilancia. Para las 2 que son deficientes de mismatch repair 2A, vigilancia. Para los tumores de riesgo intermedio, que son las 2A proficientes con algún factor de riesgo patológico, adyuvancia a base de una fluoroprimidina monoterapia 6 meses. Y para los de muy alto riesgo es agregar oxaliplatino por 6 meses. ctDNA tumoral ni ninguna firma ha demostrado ser suficientemente predictor para normar una conducta y el tiempo máximo para iniciar el tratamiento adyuvante es de 12 semanas. ¿Okay? Ahora hablaremos de las etapas clínicas 3. Uno de los primeros estudios es este estudio que es el EXACT, es un estudio publicado por el Dr. Chris Strelz. Él autorizó pacientes con etapas clínicas 3 a recibir alguno de estos 2 tratamientos adyuvantes. Uno era el régimen de Mayo, el cual se había instaurado a la par que el régimen de Roswell-Park para el tratamiento adyuvante, incluso en las etapas clínicas 3. Y el otro era dar capecitabina, una dosis de 1200 miligramos metro cuadrado 2 veces al día por un periodo de 6 meses. Es un estudio importante mencionar de no inferioridad, donde podemos observar que capecitabina es no inferior a un régimen de infusión como Mayo. Y aunque la tendencia es que sea superior, pues es un estudio de no inferioridad, donde podemos observar que la sobrevida libre de enfermedad a 4 años es del 65 contra el 61% a favor de la capecitabina, y de la sobrevida global del 80 contra el 76% a favor de capecitabina. Es un estudio de no inferioridad, entonces capecitabina es no inferior. Recordando cuáles son los eventos adversos que eran de esperar con capecitabina, podemos observar que en general la capecitabina dio más síndrome palmoplantar y más hiperbilirrubinemia, y el régimen de infusión dio más diarrea, más neutropenia y más estomatitis. Entonces es lo que ya les habíamos comentado al principio de la clase. ¿Y cuál es el papel del oxaliplatino en las etapas clínicas 3? Uno de los estudios que nos justifican agregar oxaliplatino en esas etapas es el estudio Mosaic, el cual incluyó pacientes con cáncer de colon resecado, etapas 2 a 3, llevados a una resección R0 y randomizados en las primeras 8 semanas de la cirugía a recibir tratamiento adyuvante. Uno que era un régimen en bolo con Gramont por 6 meses y otro que es un régimen FOLFOX 4, que es prácticamente un Gramont más agregar oxaliplatino a 85 miligramos por metro cuadrado en el día 1. Estos regímenes son cada 2 semanas por un periodo de 6 meses. Es un estudio de superioridad donde el objetivo era la sobrevida libre de enfermedad. Y lo que observaremos es que el régimen que tuvo oxaliplatino mostró un beneficio en sobrevida libre de enfermedad y en sobrevida global. Cuando se estratificaron por etapas clínicas, podemos ver que las etapas clínicas 2, así a grosso modo, no tienen beneficio de agregarles oxaliplatino, porque aquí pues, no se estratificaron acorde al grado de invasión de la T, fueron como las que hubo etapas 2, no, oxaliplatino no. Pero en las etapas clínicas 3 sí podemos observar un beneficio, el cual se muestra no solo en sobrevida libre de enfermedad, sino en sobrevida global. El beneficio en sobrevida global en las etapas 3
es del 12%, y en las etapas clínicas 2, pues nada, 0. Entonces es algo que debemos de contemplar. En las etapas 2, 0, oxaliplatino. Y el perfil de eventos adversos, pues vamos a observar que el régimen que tiene oxaliplatino tiene más parestesia, más neutropenia, diarrea y vómito, así como neutropenia febril. Y pues algo que debemos de contemplar es la neutropenia, porque hasta un 12% tuvo neutropenia grado 4, que es aquella que pone en riesgo la vida del paciente. Otro estudio que nos ayuda a justificar el uso de oxaliplatino en las etapas clínicas 3 es el estudio CELOXA. Este estudio también randomizó pacientes únicamente con etapas clínicas 3 a recibir tratamiento adyuvante en las primeras 8 semanas postquirúrgicas. A un grupo se le dio Celox o Capox, que es capecitabine más oxaliplatino, y al otro grupo se le dio un régimen de Mayo-Roswell-Parr. El beneficio de igual manera es la sobrevida libre de enfermedad, donde podemos observar nuevamente que oxaliplatino mejora no solo la sobrevida libre de enfermedad, sino también la sobrevida global. Un beneficio en DFS a 7 años del 13% y en sobrevida global del 10%, los cuales son unas cifras que concuerdan con los que les dije al principio de la clase. Nuevamente, lo más esperado de haber agregado oxaliplatino es que los pacientes tengan más neuropatía y más síndrome palmoplantar, y los pacientes que tenían como tal un régimen en BOL tenían mucho más diarrea, anorexia y alopecia. Entonces, ya dijimos que las etapas clínicas 3 deben llevar oxaliplatino. La pregunta es cuánto debe durar el tratamiento con oxaliplatino, dado que tiene un perfil de seguridad que causa neutropenias profundas, que causa neuropatía periférica. Entonces el estándar es 6 meses, pero vamos a ver qué es lo que pasa realmente. Este es el metaanálisis IDEA, el cual es un estudio que se hizo de no inferioridad. Incluyó 13,000 pacientes, donde ellos buscaban ver si a los pacientes que se les dio oxaliplatino por 3 meses podía ser no inferior a dar tratamiento por 6 meses. El punto de corte para no inferioridad fue 1.2. Este estudio también lo vamos a ver mañana en la revisión de artículos. Y de manera general es un estudio negativo, es un estudio donde se sobrepasó el límite de inferioridad, un hazard radio de 1.15, donde 6 meses sigue siendo mejor que una terapia de 3 meses. Cuando se estratificó acorde a lo que ellos habían comentado que eran hacer los factores de estratificación, podemos observar que cuando se usa Celox o Capox es seguro y es no inferior usar un tratamiento de 3 contra uno de 6 meses. En los tumores N1 es seguro y es no inferior usar 3 meses. De igual en N2, T1, T3, si tienen factores de riesgo patológicos o si no los tienen, en estos pacientes también existe una no inferioridad de usar un tratamiento de 3 meses con capecitabine, no con Folfox, que esas son las conclusiones de este estudio. Folfox 3 meses es inferior a Folfox 6 meses, por tanto no se debería utilizar. Y en los tumores T4, aquí también fue inferior dar la terapia por solo 3 meses. Es por ello que todos los tumores que tienen un T4, el tratamiento es llevarlos a 6 meses con oxaliplatino, incluido las etapas clínicas 2. Y pues lo que esperábamos es que los pacientes que tienen un tratamiento por 6 meses tengan más neuropatía, tengan más neutropenia, más trombocitopenia, más náuseas y más síndrome palmoplantar comparado contra los que llevan 6 meses. Entonces hay que seleccionar a las etapas 3 en 2 grupos de riesgo. Los de riesgo bajo, que van a recibir únicamente 3 meses de tratamiento con oxaliplatino, T1, T3, N1 y N2, aunque las guías americanas comentan que N2 se debe considerar también como de alto riesgo. El metaanálisis dice que en N2 es seguro utilizar una terapia por 3 meses, y de alto riesgo son los T4. ¿Y qué hay del oxaliplatino en los adultos mayores? ¿Se debería utilizar o no? Porque en la mayoría de los estudios que comenté, pareciera que los adultos mayores no tenían beneficio de agregar oxaliplatino, incluso en las etapas clínicas 3. Este es un estudio retrospectivo de casi 5,000 pacientes, el cual incluyó estos estudios que ya analizamos previamente, y ellos tenían como objetivo demostrar que oxaliplatino mejoraba sobrevida libre de enfermedad en la población adultos mayores de 70 años. Y de manera general, es verdad, oxaliplatino tiene beneficio incluso en pacientes mayores de 70 años, al menos en sobrevida libre de enfermedad comparado contra los que son menores. El beneficio es menor, pero sigue existiendo y es estadísticamente significativo. Donde no observamos que esto se replica es en sobrevida global, donde el beneficio sí existe para los menores de 70 años, pero a partir de 70 años este beneficio se diluye e incluso no estadísticamente significativo.
Así puntualmente, las guías americanas, ASCO y ESMO, contemplan que los adultos mayores de 70 años no deberían recibir tratamiento con oxaliplatino porque la mortalidad a 30 días es de 2.5 veces mayor que un paciente pues, más joven. Esta mortalidad es mayor que incluso la que causaría pues, el cáncer. Entonces las guías americanas van a encontrar que ponen como un asterisco de que si hay mayor de 70 años, régimen únicamente con fluoropimidinas. Sin embargo, las guías ESMO, ellas sí contemplan o hacen la sugerencia que a los adultos mayores se les debería realizar una valoración geriátrica integral y un G8, y sí dice que un G8, para, para ver si es un paciente pues, fit, que la edad no está condicionando, no es solo que sea un paciente mayor, no, sino que exista algo más de fondo que nos orienta a que no sea un paciente o que sea un paciente frágil y se pueda beneficiar del tratamiento con oxaliplatino. Entonces las etapas clínicas de bajo riesgo T1, T3, N1, Celox 3 meses o Folfox 6 meses. Para las etapas de alto riesgo T4 o N2 según la NCCN, Folfox 6 meses o Celox 6 meses. Adultos mayores únicamente ofrecer fluoropimidina por 6 meses. Y existen otros regímenes como son los regímenes con tratamiento en bolo y oxaliplatino, como Flox y Flox nórdico, los cuales es importante mencionar que sí han demostrado un beneficio en sobrevida libre de enfermedad de un 5% comparado contra un régimen sin oxaliplatino, pero ninguno de los dos ha tenido significancia estadística, al menos para sobrevida global, a coste de un mayor de eventos adversos. Incluso usar Flox nórdico en el estudio original comenta que el 15% de los pacientes, es decir, 1.5, no, 1 de cada 10 pacientes tuvo una neutropenia grado 4, una neutropenia que pone en riesgo la vida del paciente. Y la diarrea, también 1 de cada 4 pacientes tuvo diarrea grado 4 por usar un régimen de infusión. Y actualmente no van a encontrar en las guías que respalden el uso de estos tratamientos a bases de sistema de infusión. Sin embargo, pues podemos saber que por la practicidad y por la demanda a veces es conveniente usar alguno de estos regímenes. Sin embargo, lo importante es saber el perfil de toxicidad que nos estamos esperando de usarlos, que es la neutropenia y la estomatitis, ¿qué otra? Y la náusea. En color gris, los pacientes que reciben regímenes con Flox, pues vamos a observar más diarrea, más náusea, más vómito, más neuropatía. Y los que reciben Celox, la capecitamina da más diarrea, da también más alteraciones de las PFHs y también más síndrome palmoplantar. Existen otros regímenes los cuales no son recomendados actualmente para la adyuvancia en ninguna etapa clínica. Uno es el irinotecan, el cual no ha demostrado ser superior, incluso cuando se compara solo con una fluoropimidina. El estudio CALGB no mostró ningún beneficio, no se debe utilizar y no lo van a utilizar. Tampoco los antiangiogénicos como bevacizumab o las terapias anti-EGFR como cetuximab o panitumumab no han demostrado beneficio en sobrevida libre de enfermedad ni en sobrevida global, y pues lo que ya les comenté, que Flox o Flox nórdico no han impactado en sobrevida. Ahora hasta este punto pues se preguntarán qué hay acerca de la neoadyuvancia. ¿Existe o no existe? Pues sí, sí existe. Sin embargo, hasta hace poco pues los resultados no eran buenos, no eran esperados y no es un estándar del tratamiento, es lo que se debe de quedar. Sin embargo, es una opción disponible para los pacientes que tienen tumores T3, T4 o N0 o N2. Se usó este estudio, que es un estudio de neoadyuvancia, el estudio Foxtrot, que randomizó a los pacientes en fase 3, 2-1, a recibir tratamiento neoadyuvante por 6 semanas con Folfox cada 2 semanas. Esto quiere decir que les daban 3 ciclos antes de operarlos y después se contemplaba la adyuvancia por un periodo de 18 semanas, que era completar los 6 meses, o si eran de bajo riesgo se podían limitar a 3 meses de tratamiento. El otro grupo fue cirugía de entrada y después la adyuvancia acorde a los factores de riesgo por 3 o por 6 meses de tratamiento. El objetivo primario de este estudio pues es un objetivo con truco, el cual fue la enfermedad residual o la recurrencia de 2 años. Y es con truco porque es obviamente que si a un paciente no le das nada antes de la cirugía, todos van a tener enfermedad residual. ¿Sale? Y lo primero que vamos a observar es que en su análisis en tiempo de recurrencia podemos observar una tendencia a que los pacientes que reciben tratamiento neoadyuvante, que ahorita se me olvidó pasarles, pero a estos pacientes también se les pudo haber dado panitumumab, una relación a 1-1 de esos que se les daban neoadyuvancia, intentando pues ver si panitumumab tenía algún beneficio en este escenario.
Y retomando, en sobrevida libre de enfermedad, a los 2 años podemos observar que hay un beneficio de 4 puntos porcentuales, un hazard ratio de 0.72, estadísticamente significativo, y un aumento del 6% de la tasa de R0. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta patológica con el tratamiento neoadyuvante 0. Okay. Y en sobrevida global podemos observar una tendencia a que los pacientes que reciben tratamiento antes de la cirugía vivan un poco más. Sin embargo, este beneficio es no estadísticamente significativo. Y a comentar, panitumumab no mostró mejorar ningún desenlace, ni el dose staging, ni la sobrevida libre de enfermedad, ni el tiempo de la recurrencia, ni la invasión. Ninguno de esos resultados para los cuales fue usado el panitumumab demostró algún beneficio, lo cual también excluye usar panitumumab en adyuvancia o neoadyuvancia. Y algo importante de este estudio, lo cual sí debemos contemplar, es que se les estudió el estado de mismatch repair antes de dar tratamiento neoadyuvante, donde podemos observar que aquellos pacientes que tienen déficit de mismatch repair son malos respondedores al tratamiento. La mayoría de los pacientes no presentó regresión con el tratamiento, ¿sale? Entonces, si van a dar tratamiento neoadyuvante, deben de considerar el estado de mismatch repair. Si son deficientes esos pacientes, no se benefician de quimioterapia neoadyuvante. Pero ¿qué hay de la inmunoterapia neoadyuvante para este grupo de pacientes? Para responder a esta pregunta está el estudio Niche 2, es continuidad del estudio Niche 1, el cual incluyó pacientes etapas 2 y 3 que tenían déficit de mismatch repair por inmunohistoquímica de al menos alguna de estas proteínas, las cuales no tenía tensión nuclear, y los randomizó a un solo brazo a recibir neoadyuvancia. Primer ciclo les daban nivolumab, 3 miligramos por kilogramo peso, más ipilimumab, 1 miligramo kilogramo peso el día 1. A los 15 días se administraba nivolumab, 3 miligramos por kilogramo de peso, y en el día 42 se llevaba cirugía. El objetivo primario fue la sobrevida libre de enfermedad a 3 años, y vamos a observar que 100% de los pacientes terminó sus 2 ciclos de quimioterapia, 100% se llevó una resección, y eso no es lo impactante. Lo impactante es lo siguiente: podemos observar que la tasa de respuesta patológica, los pacientes que tuvieron regresión total del tumor fue del casi el 70% de los pacientes a los cuales se les administró inmunoterapia únicamente 2 ciclos. 98% de los pacientes tuvieron algún grado de respuesta patológica. Entonces, algo que hay que contemplar, y al menos a los 2 años de seguimiento ningún paciente había recurrido después de haber recibido neoadyuvancia. Es por eso que este es un estándar de tratamiento para los pacientes que tienen déficit de mismatch repair y que no son resecables de entrada, o que se les quiere ofrecer el beneficio de la terapia neoadyuvante con inmunoterapia. Y esto responde el caso número 2. Si recuerdan, era un tumor que invadía al riñón del lado izquierdo, tenía enfermedad ganglionar pericólica y tenía MLH1 negativo nuclear. El déficit de uno solo indicaría que ese paciente es deficiente. El mejor tratamiento es someterlo a una colostomía derivativa y después inmunoterapia neoadyuvante. ¿Sale? Y ya casi para terminar vamos a entrar a la vigilancia. Las etapas clínicas 1, vemos que el seguimiento es únicamente con colonoscopía. Para las etapas clínicas 2 y 3, la colonoscopía se realiza en el año 1, 3 y 5. La tomografía los primeros 2 años se realiza cada 3 a 6 meses y a partir del año 3 al 5 es cada 6 a 12 meses. Al igual que el antígeno carcinoma, hay que recordar que solo durante el primer y segundo año se realiza cada 3 a 6 meses, después es cada 6 meses. Esto sí lo elevó, recordando que en las etapas tempranas solo un 25% de los pacientes presentan elevación del antígeno. Entonces, en resumen, esta es una tablita que puede resumir todas las conductas que comentamos. ¿Te pueden enseñar una foto? Igual la diapositiva se las paso. Donde las etapas 1, independientemente del estado de mismatch repair, el mejor tratamiento es observación. Las etapas T3, N0 sin ningún factor de riesgo, sean deficientes o proficientes, van a observación. Sin embargo, algunos autores contemplan que pueden utilizarse fluoropyrimidina, recordando que el beneficio pues, es muy marginal en sobrevida libre de enfermedad y nulo en sobrevida global. Para las etapas clínicas 2 con factores de riesgo, los cuales son de riesgo intermedio. Si son deficientes, observación. Si son proficientes, adyuvancia únicamente con capecitabina o 5-FU por 6 meses. Y si son T4, estos pacientes se deben de tratar como una etapa 3 de alto riesgo con Folfos o Celox por 6 meses. Para las etapas 3 hay que clasificarlas en bajo o alto riesgo. De alto riesgo T4 o N2, los cuales Folfos o Celox por 6 meses. Y si tienen déficit de mismatch repair, se les puede ofrecer neoadyuvancia con inmunoterapia. Y si no lo tienen, pues se resecan y después se llevan a
adyuvancia con Folfox o Celox 3 meses, 6 y 3 meses. Y contemplar que para los pacientes adultos mayores de 70 años se puede omitir el uso de oxaliplatino o pues idealmente realizar una evaluación geriátrica integral para seleccionar de manera adecuada al paciente. Y este es otro algoritmo, este es mucho más sencillo, nada más es de seguirlo para que no se revuelvan tanto. El cáncer de colon, a todos estado de mismatch repair. Etapas 1, vigilancia. Etapas 2, si tiene déficit de mismatch repair y es un T3, vigilancia. T4, Folfox o Celox 6 meses. Si tiene proficiencia, T4 son de alto riesgo, Folfox o Celox 6 meses. T3 con factores de riesgo, capecitamina 6 meses. Y T3 sin factores de riesgo, vigilancia. Todas las etapas 3 van a adyuvancia. Si tienen factores de alto riesgo es por 6 meses y si no es por 3 meses. Recordando que el único que se puede usar por 3 meses es Celox. Y sería todo. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. A pesar de todos estos 20 años, en cuanto a ayudanza no ha habido grandes cambios, siguen siendo prácticamente los mismos tratamientos, pero sí el refinamiento de seleccionar bien al paciente. Entonces, uno, estadificación. O sea, creo que lo más importante es estadificar al paciente. Y aquí es donde viene la interrogante. PET, solamente tomografía, o qué es lo que te permite definir una buena estadificación en colon. Porque todavía en recto puedes definirlo, pero para mi ayudanza, para las cosas que mencionas de mi ayudanza. En ayudanza, pues definitivamente el reporte patológico, pero requieres uno, que sea un cirujano experto, que te haya una adecuada decisión, que el conteo ganglionar sea adecuado, incluso hasta te mencionan que la supervivencia también tiene correlación con el número de ganglios resecados. O sea, hay un estudio donde si retiraron más de 20 tanto, si retiraron más de tanto, ¿no? La supervivencia, nada más por la cura y una cosa que también es algo importante. Y lo otro que cobra mucha relevancia pues es el estatus de inestabilidad del prosatélite, que realmente, que aunque esto lo sabíamos desde hace 20 años, hoy con la inmunoterapia pues puede cobrar un poco más relevancia para seleccionar esos casos de neo. Y esos casos en cuáles son, vas a poder utilizar más que en algunos. Y el otro punto de controversia es si a los mayores de 70 hay que darles o no oxaliplatino por la toxicidad. Y a quienes puedes obviarles incluso la adjuvancia. Y el otro punto es, ¿le darías quimioterapia ayudante a un paciente que está en la semana 20? Bueno, primero la última pregunta. Vemos que a partir de cada 4 semanas después de las dosis cae la sobrevida un 14%. Y yo no les daba ya tratamiento adyuvante, o sea, el pronóstico ya es malo per se y no le puedo asegurar que darle tratamiento va a mejorar pues, su sobrevida al Diurenfran y su sobrevida global, en honestidad. Y probablemente solo le agregue toxicidad. Del estado de los pacientes mayores, pues lo que les comentaba. Yo no se lo he dado, pero no estaría mal si lo dan porque si es un paciente que tiene una alta tasa de fracaso y él no se quedaría tranquilo y pues a lo mejor yo tampoco me quedaría tranquilo de no darle nada porque es una etapa T4B o N3. La va a recurrir. Semana 2, no es lo mismo. Sin embargo, si hay un paciente con alto riesgo de recaída, con una supervivencia menor por su pura etapa clínica, es un paciente que aún puede tener un residual que le sirva de beneficio. Yo sí le daba, si era un paciente de alto riesgo. Si fuera una etapa 2B, pues a lo mejor ya no tiene. Pero son justamente por eso es las controversias que no hay algo sustancial. Pero es una pregunta que incluso te pueden hacer en casa. Dijiste que no tenías evidencia, bueno, dijiste que no te quedabas tranquilo si no le dabas tratamiento y dijiste que tenía un mal pronóstico en comparación con si hubiera recibido quimioterapia. ¿Realmente tiene un mal pronóstico? Pues el pronóstico está dado por la etapa que me comentó el doctor, que es un T4 y un N3. Eso ya
normoso pronóstico y el riesgo de recurrencia es alto, es del 60 al 70%. ¿Qué pasaría? Incluso si le doy tratamiento adyuvante, pues le voy a dar un 15% de beneficio. De ese 70 lo voy a bajar a 55, sigue teniendo más de la mitad del riesgo de que vuelva. Beneficio relativo, Sí, porque no es beneficio absoluto. absoluto. Pero no es que tengan un mal pronóstico. Lo que pasa es que después de la semana 12, el asunto está en que el riesgo de recurrencia con quimioterapia es el mismo que el que tendrían sin quimioterapia debido a la caída en el beneficio por semanas después de la terapia. Si la idea es tratar enfermedad micrometastásica, más bien quisieras como que no decirle al paciente algo como lo que usted quiera, o sea, puede recibirla o no puede recibirla, pero en última instancia usted tiene la decisión, pues basarte en decirle que el riesgo ya es exactamente el mismo. O sea, por mucho que quisieras, a lo mejor te daría paz mental, estoy de acuerdo con eso, pero si quisiéramos hablar de algo más matemático y estadístico, el asunto es que se equipararon los riesgos de recurrencia en cualquier circunstancia, entonces pues suena como muy tajante. Es ponerlo en la balanza finalmente. O sea, quedaron de... Sí, la evidencia científica está, ¿verdad? Sabemos que hacemos práctica basada en ella, pero pues no todos los pacientes son iguales, ni iguales de problemáticos, ni... Pero eso siempre es una pregunta, eso siempre es una respuesta cómoda. Decir, es un tema controvertido, o la otra salida es, hay que individualizar, o sea, pues sí, eso siempre se hace. Sí, es verdad. ¿Alguien tiene otra pregunta o duda? ¿Comentario? A ver, vamos a algo un poco así fino. Déficit como factor pronóstico en función de lateralidad. Es lo mismo que sean déficit derechos e izquierdos en etapas clínicas tempranas. En etapas tempranas sí. Es lo mismo. Sí. No encontraste ninguna cosa así como. ¿Fina? No recuerdo. ¿Cuáles son los más frecuentes que tienen deficiencia? Los del lado derecho. Exacto. Y viste de los ensayos de inmunoterapia neoadyuvante, particularmente cuáles eran los que tenían como más beneficios. No recuerdo. Derechos. Entonces, lo curioso de esto es que en etapas clínicas tempranas es una cuestión curiosona, porque en etapas clínicas tempranas parece ser que los del lado derecho son menos agresivos y tienen un mejor pronóstico. Con inestabilidad, que los de la avanzada del lado que izquierdo. los del lado izquierdo. Y en el momento en el que pasas ese umbral a N1, Ya se cae. radicalmente todo eso. O sea, ahora son los derechos los terriblemente Mal pronóstico. que tienen mal pronóstico. Mala respuesta. Con inmuno. Sí, mala respuesta. O sea, es una cuestión medio rara ahí